Buenas tardes, estimados hermanos, amigos y todos los que nos escuchan. Una vez más, es grato poder saludarlos en este día domingo 31 de mayo, en el cual todavía estamos bastante confinados y estamos rogando a Dios para que esto pase luego. Pero para esto también tenemos que alegrarle esta tarde, noche, ya de día domingo, y vamos a hacer un pequeño culto devocional para poder también hablar de la palabra del Señor. Vamos a empezar con unos coritos de avivamiento. Que Dios les bendiga, disfrútenlo, gócenlo, canten con nosotros. Amén. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, por causa del tiempo, tenemos que ir frenando un poco. Nos gustaría cantar mucho más, pero tenemos que también acomodarnos a los tiempos de YouTube.
que según el camarógrafo nos dice que solamente media hora nos acepta el sistema y después nos va cortando. Entonces es preferible que en media hora podamos hacer lo que queremos hacer. Si nos queda tiempo al final, cantamos un coro más. Pero vamos a ir a la eterna y buena palabra de Dios que queremos hablar y comentar. Qué bueno cuando tenemos nosotros esperanza. Esperanza en medio de la crisis, podría ser el título de este tema. Esperanza en medio de la crisis. No voy a tener textos bases, sino que voy a ir hablando y comentando los versículos que vamos a ir leyendo con la ayuda del Señor. En primer lugar, voy a comentarles que siempre es bueno comenzar con el Antiguo Testamento, porque allí hay una base de lo que hoy día nosotros vivimos. Hablamos primero de Moisés, ya lo hemos repetido en otra ocasión. Moisés, a quien Dios utilizó para que pudiera ser el libertador, el que iba a trasladar al pueblo de Dios. Ya le di a conocer las negativas que tuvo Moisés hacia lo que Dios le mandaba. Después que ya Moisés entendió, el Señor le da algunas instrucciones. En el capítulo 6 de Éxodo, en el versículo 6, también dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de bajo las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esta palabra redimir tiene una connotación bastante grande, alargada en el tiempo hasta las vivencias de Cristo Jesús. Redimir es comprar, es pagar un precio por algo, por una bendición mucho más grande. Ellos estaban conformes, como estaban viviendo cosas increíbles, conformes como vivían como esclavos en una ciudad llamada Gosén. Y en esta ciudad llamada Gosén, cerca de Egipto, eran los trabajadores esclavos de todas las edificaciones egipcias. Y también, por qué no decirlo, de las aflicciones que ellos le daban. Pero allí tenían un hogar y tenían también el alimento, que tenían que ellos mismos cosecharlos. Pero no era lo que Dios quería darles. Dios había hablado a Abraham, que fue a quien le hizo la primera promesa, cuando estaba en Ur de los Caldeos, le dijo: ven, sale, ándate de tu parentela, porque yo te voy a llevar a un lugar en donde vas a ser bendecido. Bueno, la historia pasa bastantes años hasta que Dios permite que José sea vendido desde la casa de Jacob a los egipcios, y los egipcios lo llevaron primero como esclavo, después se destacó, Dios lo bendijo y también llegó a ser segundo después de Faraón, y estuvo allí multiplicándose porque llevó a toda su familia, y allí se multiplicaron durante 400 años, fueron millones los israelitas que crecieron en Egipto, que nacieron y crecieron en Egipto. Pero una vez que ya muerto Faraón, el que conocía a José, y muerto también José, entonces los otros faraones hicieron de hacer trabajar al pueblo de Israel, a ponerlo bajo esclavitud. Y esto es lo que Dios estaba dentro de los planes de Dios. Tal vez ellos no lo entendían, tal vez no lo comprendían, como a nosotros nos ocurre muchas veces. No comprendemos los planes de Dios, no entendemos lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, pero los planes finales son todos buenos. Hay planes que Dios tiene para nosotros y para la iglesia y para toda la humanidad. No lo entendemos. A veces preguntamos una y otra vez: Señor, ¿por qué? Al final, cuando estas cosas pasan, logramos entenderlo y le damos gracias al Señor, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Todo lo termina bien, y es imposible de que podamos nosotros criticar a Dios por lo que Él hace. Claro que en medio de la crisis de Israel, no faltaban los que estaban contrariamente
a lo que Moisés decía y a lo que Dios decía. Siempre en las crisis vamos a encontrar diferentes opiniones. Siempre en los problemas difíciles vamos a encontrar personas que siempre nos acerruchan el piso. Vamos a encontrar personas que quieren derrocarnos. Y Moisés no fue la excepción, que también lo tuvo Moisés. Pero saltando de la historia de Moisés a Job, en el libro de Job leemos en el capítulo 2, versículo 10, Job, un hombre bendecido por Dios, con una tremenda alcurnia de una persona muy rica, pero Job tenía algo especial que no lo tenían los demás ricos. Job era humilde, Job tenía la aprobación de Dios porque era un hombre justo, muy justo. Y por ser justo, Satanás quiso probarle y una vez que empezó su prueba, él no entendía lo que pasaba, pero también tuvo un enemigo cercano que fue su propia esposa. Una vez que ya él estaba totalmente arruinado, su propia esposa le dijo en el versículo 9 del capítulo 2 de Job, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire lo que logró decirle esta mujer. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué entonces? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Se puso dura la situación para Job porque su propia esposa, con quien había tenido sus hijos, que ya estaban muertos, entonces estaba en medio de una aflicción, de una crisis incomprensible. Él no lograba entender qué es lo que pasaba, pero aún así, la última parte del versículo dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, tenemos también un escrito en el libro de Salmos, que no se sabe de quién fue el escritor, pero no se puede dudar de que es palabra de Dios en el 46, Salmo 46, verso 1 al 3, luego versículo 7 y luego del 10 al 11. Dice así, escuche bien, Dios nuestro, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. En el versículo 10 y 11 dice, estad quietos. Esto es importante, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos anoche no estuvimos un poco asustados por causa del bramido del viento, los truenos que nos hicieron como que un poco estremecer nuestros corazones, porque en realidad que desconocemos o conocemos la fuerza de la naturaleza? Le llaman los sabios y científicos, le llaman la naturaleza muestra su fuerza, pero nosotros sabemos que la naturaleza la maneja Dios, la manda Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros estar ni siquiera asustados o en medio de un sismo. ¿Cuántos salen arrancando de sus camas, de sus casas, pensando que van a morir? Cuando nosotros metemos en el corazón estas palabras, es que si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro refugio, ¿qué podríamos temer? También podríamos pensar de que todo esto que ocurre es un azote de Dios. Es posible, Dios de alguna manera tiene que frenar la locura del hombre. El ser humano cada vez está más osado en querer
enfrentar a Dios, confrontar a Dios. Son terribles los dichos de algunas personas cuando se refieren a Dios. No creen en Él, no existe, lo maldicen. Pero estas cosas, de las cuales nadie puede escapar, son azotes de Dios. Y dice el capítulo 20 de Proverbios, versículo 30, los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. ¿Quién reconoce en medio del azote? ¿Quién reconoce a Dios como el que es dueño de la naturaleza? Ese azote le va a servir para después tener confianza en Dios. Es medicina. Él purifica el corazón cuando sabemos reconocerle. También podemos leer el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 10. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, no tendrás mucha fuerza para enfrentar la crisis. No tendrás mucho valor para poder contradecir o para poder enfrentarte en momentos difíciles como los que estamos enfrentando. ¿A qué le podemos atañer esto si fueres flojo en el día del trabajo? Vuelvo a repetir lo que dije en unas predicaciones anteriores. Cuando tuvimos todo el tiempo del mundo para ir a la iglesia, para predicar, para estar en los servicios del Señor, sin embargo preferíamos otras cosas. Preferíamos ir a un persa, preferíamos ir al cine, preferíamos sacar a pasear a los niños. Total, no faltan las excusas para decir no puedo estar en la iglesia, porque el estar en la iglesia no es que sea la salvación, pero es una ayuda tremenda para tu propio corazón y para tu propia fuerza. Por esa razón, el flojo cuando llega a tener problemas, cuando llega a tener dificultad, hay que orar, hay que reclamar, hay que ir a la iglesia. ¿Qué enseñanza nos va a dejar esta pandemia entonces a nosotros? Nos dejará la enseñanza. Aprovecha el tiempo si Dios nos da un poco más de tiempo, porque la venida del Señor está pronta a venir. Y si Dios nos diera un par de meses más, ¿en qué lo vas a ocupar? ¿Vas a volver a los malls? ¿Vas a volver a los persas? ¿Vas a volver a los paseos? ¿O vas a ir ante Dios? Porque en realidad yo tengo una costumbre, voy a hablar de forma personal, tengo una costumbre que cuando estoy en la aflicción es cuando menos oro. Y no es que tenga alguna eficacia esto, sino que yo creo de que mi oración cuando la hice en el día oportuno me servirá en el día malo. Y me sirve, me ha servido. Porque si bien es cierto en estos tiempos, uno no tiene una gran forma de orar, pero a la vez nuestro corazón constantemente está clamando a Dios. Está caminando y está clamando a Dios. Está caminando y va cantando a Dios. ¿No se ha encontrado en esta situación mientras usted camina rapidito para ir a comprar el pan, para ir a comprar las cosas que necesita para su hogar? ¿No le sale del alma una alabanza, una bendición para Dios? Ese es porque nuestro corazón está cercano a Dios. Pero cuando tuvo el tiempo, usted ahí lo aprovechó. Eso es la parte buena. También tenemos el consejo del libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Bueno, cuando estamos en aflicción, no sacamos nada con ir donde el pastor, ay pastor, me siento más conforme con usted, o donde el vecino, o donde un amigo, o donde el familiar. La compañía que usted necesita, si se siente en estas condiciones, es Cristo mismo. Porque es Cristo quien hizo promesas para que nos soslayáramos en ellas. Promesas que no estaréis solos, yo estaré con vosotros. Y Dios, que es tan bueno, nos hace recordar cosas que ha pasado en la vida, porque cuando sacamos cuenta, tenemos nosotros que sacar cuentas de que
yo estaba pasando un momento difícil. Y lo hemos pasado junto a mi esposa y familia, momentos difíciles. En el momento que pasó la dificultad, yo no siento que alguien esté conmigo. Cuando pasó la dificultad, me di cuenta que Dios estuvo todo el tiempo al lado mío. Esa es la parte increíble. Uno no lo siente, pero Dios está con nosotros. Y para las personas que lo tienen todo, porque hoy día tenemos personas que son adineradas y que tienen mucho y que creen que con su dinero lo pueden solucionar todo. Si esta epidemia hubiese ocurrido solamente en Chile, ¿cuántos habrían arrancado a todos los países del mundo? Pero como sucedió en todo el mundo, es difícil arrancar a otro lado. Te tienes que confinar en tu lugar nada más, porque tu plata no te va a servir y va a llegar el día en que tu plata y tu oro va a ser no va a valer nada, va a ser escoria. Lo dice Sofonías en el capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No así para los creyentes, que hay promesas grandísimas, promesas que dijo el Señor en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 26. Mire, tengamos esto muy en cuenta, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Tenemos tantos versículos que es imposible poder ir a todos de ellos, pero dice un versículo: hijitos, si habéis pecado, tenemos a Jesús como abogado, el juez justo, el cual está a la diestra del Dios Padre para rogar por nosotros. Entonces tenemos un ser que dio su vida por nosotros y que nos ha dado grandísimas promesas. Estas promesas son para que nosotros las vivamos hoy. En los Hechos, capítulo 2, versículo 39, en esta defensa que hace el apóstol Pedro para defender, cuando ya conoció el propósito del Señor después de haber ascendido al cielo, dice: porque para vosotros, ¿para quiénes? Para los que han creído, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios te llamó al Evangelio, estás seguro. No tienes que tener temores. No tenga temor. Ni plaga tocará tu morada. Nadie te podrá hacer frente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Mira bien esta frase: ser participante de la naturaleza divina significa que no vamos a seguir en esta carne, porque esta carne se corrompe. Esta carne nos ha hecho más mal que bien. Sin embargo, cómo manejemos la situación de nuestra carne es que también vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuevamente Pedro, en su segunda epístola, en el versículo 12, capítulo 3, dice: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Amén. Consuélate con estas palabras. Amén. Dios nos bendiga. Pongámoslo aquí y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más delante de tu presencia, Señor, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad maravillosa de poder hablar de tu palabra y de saber que estamos, Señor, cubiertos. No estamos desolados, no estamos, Señor, al azar. Somos beneficiados con